Hola, buenas noches. Aquí estamos un viernes más, un viernes noche más, en AC Principado de Televisión, en el programa La Caja Negra. Siempre el viernes, como ahora, el viernes a las 10 de la noche. Y estamos para hablar de un tema de actualidad en profundidad, una hora. Un tema, pues, no es una cuestión puntual, con varios temas y unos contertulios, sino que es para tratar un tema a fondo con personas expertas, cualificadas, ¿no? Como es el caso, siempre es en estos programas y lo va a ser en esta ocasión también. Bueno, el tema, empiezo por el tema, es un poco liante, por culpa mía. Son modificaciones del Código Penal, leyes que, bueno, ya lo explicarán los juristas en la mesa. Una relativa al famoso solo si es sí, que ya está en vigor desde el 7 de octubre. Por eso digo que es liado, porque eso ya está funcionando, ¿no? Esta ley ya es otro que es el relativo al delito de sedición, rebajar las penas, que hace mucha relación a Cataluña, a los sucesos de Cataluña de hace unos años, pero eso está todavía en proceso, diríamos. Incluso la tercera cuestión que propuse a los contertulios es la modificación posible del delito de malversación, que también se hace relación a muchas cosas, pero entre otras también a esto de los golpistas o no sé si golpistas o lo intentaron por lo menos, ¿no?, de Cataluña. Por eso yo reconozco que son cosas distintas, un poco peras y manzanas, pero en el fondo estamos hablando de modificaciones de leyes importantes y estamos hablando de la disputa que hay entre el legislativo y el gobierno y los jueces, lo que estamos viendo ahora, y la sociedad que está bastante sensibilizada en torno a esto que está ocurriendo o puede ocurrir en dos casos. Bueno, pues sin más enrollarme más, paso a presentar a los cuatro contertulios. De allá para acá, Leopoldo Tolivar, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. Gracias, Leopoldo, por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches y gracias. En segundo lugar, el orden es ese, no hay ni primeros ni segundos. En segundo lugar es Jacobo Blanco, que es decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias. Buenas noches. Buenas noches, Jacobo. Muchas gracias por someterte no, iba a decir tercer grado, no, someterte a las cámaras, ¿no?, que siempre es un poco... Bueno, sigo. En tercer lugar, Francisco Javier Larrea, que es abogado. Gracias, Francisco, por estar aquí. Gracias a ti y buenas noches a todos. Muy bien. Y en cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, están en la Biblia, Gonzalo Botas, que también es abogado. Gracias, Gonzalo, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, por la posibilidad de exponer un poco opiniones que no se queden en la mera crítica política, sino que vayan al fondo de los hechos y pido perdón por delante a los teleoyentes o televidentes, porque probablemente en algún momento nos vayamos hacia terrenos que para ellos sean quizás un poco para eso estoy oscuros. Yo, para no dejar que os perdáis. Veo que vienes con el Código Penal, me parece, ¿no? Es imprescindible, porque con esta diarrea legislativa que venimos sufriendo, pues no queda otra, a riesgo de enfangarse, que traerlo en la mano. El Código Penal y la reforma. ¿Qué código? Yo recuerdo que en los 90 un catedrático, no me sale el nombre ahora, un profesor vuestro, el catedrático de penal, el hombre era Fabio. Había una reforma, era aquella famosa reforma del Código de la Democracia, pero desde entonces habrá habido 10 modificaciones o 20 o no sé cuántas, no sé. ¿Solo? Claro, solo, por eso digo. Bueno, al asunto, al toro. ¿Qué está ocurriendo? Yo voy un poco al aspecto sociopolítico. Hay un debate, y es verdad que hay un debate, no es una cosa inventada, hay un debate, porque la ley, vamos a empezar por lo que ya está funcionando, ¿no? Lo del solo sí es sí, está objetivamente provocando o produciendo o causando, como se diga, que a una serie de gente se le rebajó la pena, de gente que hay mucha sensibilidad, afortunadamente, sobre delitos sexuales y cosas estas graves, muy graves, y está saliendo. Y entonces, es dominio público, desde el gobierno acusan a los jueces de falta de sensibilidad de género y esas cosas que, yo no se puede ser viejo, pero a mí me cuesta trabajo entender eso de la sensibilidad de género, pero en fin, tampoco quiero meterme yo en el debate, ¿no? ¿Cómo veis esta historia sucintamente o para arrancar, ¿no?
A ver, alguien que se anime a decir, a ver, Jacobo, tú que no eres jurista, puedes Vamos a entrar. ver, desde el punto de vista de un espectador de los avatares jurídicos, avatares legislativos del gobierno y del Parlamento, hay cosas que me sorprenden, y una de ellas es que, además yo creo que ya es recurrente, y están aquí los juristas para desmentirme si no es cierto, pero yo creo que lo estamos padeciendo y lo han dicho algunos abogados también, es la mala calidad técnica jurídica de los actuales, no sé si del gobierno, poderes públicos, que es lo que pasa aquí, ¿no? Lo que sea, pero tenemos un problema ahí en el sentido de que, como mínimo, la ley, la reforma del Código Penal, el sí es como mínimo confusa. Está generando confusión, me da la impresión. Hay gente que dice que está bien hecha, gente que dice que está mal hecha, pero como mínimo, y bueno, tenemos ahí gente que está en la calle y que como reincidan, vamos a tener un problema serio de tipo político y de tipo también, digamos, por supuesto, la persona que... En Madrid, perdona, en Madrid no hay una legión de abogados del Estado, digo en Madrid por hablar ahí es donde hay quiero una ir. legión de abogados de asesores, ¿cómo puede ser técnicamente? Claro, pero lo que está pasando es primero que, digamos, están utilizando, a mi modo de ver, las instituciones de la forma en que deberían utilizarse. Es decir, tenemos por una parte un reclutamiento, digamos, de élites políticas, que quizás no es el más adecuado. Estamos viendo gente con una formación técnica deficiente, con un concepto, digamos, del marco jurídico que parece como mínimo un poco, el marco político también un poco sui generis, y además, digamos que se están forzando en algunos casos la maquinaria, digamos, legal, utilizando procedimientos de urgencia en el Parlamento, no escuchando informes que se hacen o que deberían hacerse del Consejo de Estado, de no sé qué, de no sé cuántos, y al final estamos encontrándonos con leyes, y no solamente esta, está pasando con la LOMLOE, que está teniendo una aplicación complejísima, por ejemplo, ha pasado con el impuesto a la banca, son leyes capitales, no la del impuesto a la banca, pero sí esta, por ejemplo, o la LOMLOE. No, la de la banca sí que es capital. Son leyes orgánicas. Sí que es capital, la de la banca, ¿no? La de la banca, bueno, sí es capital, sí. Estamos hablando de leyes que son leyes orgánicas y que tienen lagunas, digamos, de aplicación francamente graves. Entonces me pregunto qué es lo que está pasando con ese reclutamiento de élites y con de ahí el debate. No es en sí la ley. La ley puede ser buena, mala o regular, ya veremos. Es que fue una ley penal que al desarrollar los tipos penales baja las penas. Y no se sabe si por omisión, si por defecto, por lo que sea, no se puso ninguna disposición transitoria al respecto. ¿Qué pasa? Que al aplicar esa nueva ley, bajarse los mínimos penales, hay la discusión de se revisan automáticamente, digamos, y se bajan, o se entra en debate, no, hay unas pautas que ya hablaremos y eso de ellas, y se pueden mantener. ¿Qué pasa? Que mientras tanto unos tribunales están admitiendo y rebajando, otros no, y de ahí, pues, digamos, entre comillas, la alarma social de que estén siendo rebajadas penas a cargo unos delitos que son muy, digamos, graves y iba a decir populares, ¿no? Que tal. Y entonces, de ahí la controversia que hay en todos los puntos, no solamente jurídicos, sino en todos, políticos, en la calle. A ver, Gonzalo Leopoldo, saltar al ruedo. Bueno, yo simplemente, no es tanto el hecho de que se han rebajado las penas, lo que provoca esto, que efectivamente se han rebajado las penas, pero la rebaja de las penas no es una rebaja directa, es una rebaja que surge cuando se unifican los tipos penales, cuando las distinciones que había tradicional entre el abuso y la violación o agresión sexual, es decir, durante la democracia se han ido matizando semánticamente los conceptos jurídicos, yo creo que retorciendo la ley más allá de donde podía, porque eran tipos, las leyes eran correctas. Es más, este Código Penal del 94, que lo hizo un jurista que pasó por Asturias, Luciano Varela, es el padre de la norma, era un juez durísimo, era un gran juez, yo es lo que he oído contar, porque yo no coincidí con él, pero era un juez eminentemente técnico. Es una ley que fue muy innovadora por el sistema de penas, y que es cierto que actualizó muchos conceptos jurídicos. Pero el problema que tenemos aquí es cuando queremos mezclar
churras con merinas. Y yo creo que el ejemplo es muy claro. El problema cuando tú coges dos categorías, una menos dura y otra más grave, una menos grave y otra más grave, y las fundes en una, tu obligación es seguir manteniendo el mínimo del tipo penal de la menos grave junto con la otra. El problema es un problema de índole eminentemente práctica. Es decir, es un problema de deslinde. Y digo práctico, y creo que se me va a entender lo que voy a decir. Cuando un juez, a la hora de redactar una sentencia penal y de decidir qué pena impone al reo, la fija, tiene la obligación de motivarla, salvo que le ponga el mínimo. Es decir, cualquier pena que exceda del mínimo requiere una motivación interna extra respecto del tipo penal. Pues en vez de ponerle 2 años, le pongo 3 porque además hizo esto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que una violación que tenía una pena mínima en aquel momento y se le pone el mínimo porque el juez entiende que no es necesario ir más allá. Tú modificas el tipo penal, subsumes un tipo penal o 2 tipos penales en uno, bajando esa pena, automáticamente estás provocando ese beneficio al penado que lo recibe. Creo que se entiende. Bueno, de todos modos, las churras y las merinas siempre están mezcladas. Cierto, cierto. Esa es la vida. Lo que ocurre es que una vez que las trasquilas tiendes a separarlas. Deja a Leopoldo, a ver, el último turno. No, bueno, eso evidentemente provoca que quizá la intención del legislador era justamente la contraria, que era de agravar conductas que en principio eran más leves, pero como se acaba de decir, pues al subsumir en un mismo tipo conductas distintas, pues pasa lo que ocurre, lo que está pasando, ¿no? Y claro, está el tema de cómo aplicar, en definitiva, derecho que ya está derogado, que se utilizó evidentemente para juzgar y sentenciar a alguien, pero yendo en contra de un principio que se viene aplicando, que además es concorde con el 9.3 de la Constitución, que es en definitiva, bueno, pues aplicar o mantener la pena dura, cuando ya no está vigente, no aplicar, digamos, el derecho nuevo que siempre se ha aplicado más favorablemente hacia atrás, la retroactividad in bonus que se ha llamado de toda la vida, ¿no? Entonces eso es un problema que evidentemente creo que no sé cómo va a salir el Tribunal Supremo con esto, ¿no? Porque tampoco el Tribunal Supremo está para esto, se está utilizando para esto. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 prohibía a los jueces el dictar normas, y aquí lo que se está haciendo es convertir al tribunal en un legislador que solucione una papeleta. Y lo último que digo, curiosamente los tecnicismos a veces, bueno, pues tampoco ayudan mucho. Es cierto que aquí sí se ha obrado, no está tan lejos, unas elecciones, hay que mantener el tipo, los miembros de la coalición, evidentemente, pero muchas veces no por el hecho de que algo pase por la Abogacía del Estado, por el Consejo de Estado, por el Consejo del Poder Judicial, deja de haber alguna tropelía. De algunas podemos hablar, porque bueno... Sí, podemos hablar. Bueno, esto es bastante frecuente, se cometen errores y por eso hay que revisar continuamente los códigos. Por ese motivo, por los errores de quienes lo realizan y porque, esto lo saben muy bien los penalistas, el delincuente es siempre más inteligente que el legislador y que el juez juntos. Eso de toda la vida. Por eso, si no estaríamos con el Código Penal de 1822, que acaba de cumplir 200 años, ¿no? Pero bueno, ha habido por eso tantas reformas, porque claro, se las saben todas, ¿no? Los hijos de las tinieblas. Exacto, sí. A ver, Francis, de algo. No, yo creo que el problema de todo es lo que está comentando todo, es esa rebaja y esa revisión de penas. Y como decía Gonzalo, es por eso. Se tuvo en cuenta, no se tuvo en cuenta, y se está hablando del famoso derecho transitorio. Claro, el derecho transitorio, la base era civil, o sea, es cuando hay una norma, dice, hay unas disposiciones transitorias, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con casos que se estaban juzgando? ¿Qué pasa con hechos que se hicieron por la antigua norma, pero tienen un desarrollo jurídico, un préstamo? Yo hago un préstamo, la ley entra mañana, pero el préstamo se hace tal. Entonces siempre hay unas disposiciones transitorias. En lo penal, ¿qué pasa? Que hay un principio, se puede decir, constitucional, que es la norma que le sea más favorable al reo. Cuando el otro principio es la irretroactibilidad de las leyes, pero en este sentido es ese. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué unos dicen
o unos jueces dicen no reviso o no ha lugar a rebaja, ¿por qué otros dicen sí ha lugar a rebaja? Lo puedo explicar en 3 minutos, por lo menos mi opinión. A ver, venga, dos minutos. Con un caso. Un caso, digamos, real. Es padre que abusa sexualmente de una hija de 13 años. Omito los detalles de esos abusos. Se le juzga y condena mínima, la mínima, 9 años. Bien. Ahora, con la reforma, la pena mínima es 6 años. Le imponen 8, 6 años. Dicen, bueno, le rebajamos. Entonces van unos y dicen, el Código Penal del 94, el 95, establece una disposición transitoria que la leo. Dice, no se considerará más favorable este código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo código. El nuevo código, en este caso que estamos hablando, dice que la pena, que es mínima de 6 años, será de 9 a 12 si hay aprovechamiento de una situación de convivencia o superioridad. Luego el mínimo, luego entra, luego con la nueva ley, esos 8 años, los mínimos, se le puede imponer. Entonces, eso es lo que dice, por ejemplo, el Tribunal Superior de La Rioja. Por ahí van los tiros del decreto del Fiscal General del Estado. Otros dicen no, otros jueces dicen no. Esta ley, esto era para el Código Penal. Esta ley, aunque reforme una parte del Código Penal, no tiene disposición transitoria. Entonces voy al principio general, el beneficio a favor del reo. Y más o menos, No de la víctima. No, y más o menos, más pura, más sencillamente dice, no, se le rebaja. De 8 años se le rebaja a 6. Ese es el debate. Entonces, lo van a unos jueces harán otros, habrá recursos y acabará en el Supremo. Ojo, mirarán caso por caso. El problema de hacer ahora una reforma o decir un derecho transitorio, no se puede hacer un derecho transitorio que limite o impida el beneficio a favor del reo. Eso es anticonstitucional. ¿Veis la posibilidad de echar abajo la ley de acuerdo, diríamos, y hacer otra nueva? ¿O eso es ciencia ficción, por mi parte? Yo creo que hacer una ley nueva, salvo que haya consecuencias, lo que decíamos antes, que un reincidente... ante el lío que hay armados sociales. Hay un alarma social. Un lío social tremendo. Eso es yo tengo la impresión de que se va a intentar mantener el tipo hasta las elecciones. A no ser que la situación sea... Siempre hay elecciones, Juanjo. Sí, bueno, pero hay elecciones municipales. Y después otras. Pero bueno, y de hecho lo que está haciéndose, estamos de nuevo, digamos, lo que decía antes Leopoldo, está intentándose, digamos, una vez que se comete la pifia, y la pifia fue cometida no solamente por el gobierno, sino también por muchos grupos parlamentarios que votaron esta ley, entre ellos Ciudadanos, por ejemplo, y se había advertido previamente de los problemas que había, y se había advertido previamente de lo que pasaba. Ahora de repente lo que hacemos es tirar para adelante, y entonces decimos al Tribunal Supremo tal, que diga, oiga, usted interprete esto y siente doctrina sobre... Es algo así, más o menos, ¿no? Entonces, claro, estamos pervirtiendo las instituciones, las utilizamos adecuadamente durante la redacción de la ley y ahora intentamos enmendarle a posteriori, pero echando balones fuera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso estamos, digamos, forzando de alguna forma la maquinaria institucional, política del Estado para, pero, digamos... Perdona, y a mí es lo que más me llamó la atención, y supongo que tal, es una ley orgánica. No es un decreto claro, lo que decíamos antes, y lo llevo al Congreso y venga y se vota. No, claro. Es una ley orgánica que es proyecto, comisión. Y larguísima, 60 artículos más 8.000 disposiciones, ¿no? Que son modificativas del Código Penal. De la Había un informe de mayo del 21, un informe de no sé quién sobre esta ley, mayo del 21. Y extraña muchísimo, con todo ese tiempo, pasando por todos los que de repente... Pues, oye, no se previó estos efectos. ¿Qué jurista se atreve a decirle no a Irene Montero? Y estoy simplificando y estoy embarrando el camino, pero lo digo de verdad.
a decir Irene Montero, ¿hasta qué punto el Ejecutivo en general no tiene demasiado poder hoy día? Sí, en España, en Francia y en todos los sitios seguramente, ¿no? Y se impone al legislativo, se impone a los técnicos, se impone a los abogados del Estado, se impone al Consejo de Estado, ¿no? Pasa por el Consejo de Estado, claro, pasa por todos los sitios esta ley. ¿Hasta qué punto no hay excesivo poder del Ejecutivo? Son dictámenes no vinculantes. Ya, pero te mojas. Sí, por supuesto. Yo no me quiero mojar, claro. Pero ojo, yo no quiero líos, ¿no? Pero, ¿sabes de lo que estoy pensando? Leopoldo, una otra cosa nuestra. Claro, yo no quiero líos. Claro. No, yo no creo, vamos, igual me equivoco, que vayan a hacer una modificación, porque yo creo que quemaría más a los padres o madres de... Es que el mal ya está hecho. El mal sí. ya está hecho. No se puede hacer ahora una reforma. No, sí que se puede, sí que se puede. Tú ahora mismo planteas... No, en el sentido de que yo soy reo. Si a mí me está beneficiando esta norma, tú no me la puedes cambiar y aumentar, ¿no? De hecho, con las reformas normalmente eso se hace. Tú ahora mismo lo que podrían hacer, vamos a utilizar la expresión, una contrarreforma que en sus transitorias limite el efecto de esta norma, o sea, el efecto pernicioso de esta norma, solo a las que ya estén revisadas. Eso sí lo podéis limitar, ¿vale? Eso sí lo podéis limitar. Pero el problema es que, quiero decir, lo habéis explicado muy bien, es una ley orgánica. Claro. La cantidad de gente que tiene que estar a favor de lo que se haga es tanta que es prácticamente imposible que se haga cualquier cosa. Y el efecto, yo creo que pro futuro, o sea, va a ser grave respecto de las revisiones de condena. Probablemente la práctica judicial y la sensibilidad judicial haga que pro futuro este efecto no se produzca, ¿vale? Es decir, que las nuevas sentencias que se dicten sean sentencias, pues, iguales o parecidas que las anteriores, lo cual, al final, llama la atención o atrae la atención sobre el hecho principal. Esta ley no hacía falta en materia penal. Eran conceptos perfectamente deslindados y eran conductas perfectamente sancionadas. Que se entendía a lo mejor que los abusos eran muy leves cuando eran menores. Coño, agravese la pena y ya está. Pero no me cambien la sistemática que atrae hacia un problema hacia atrás bastante grave. Una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora y es elemental, a lo mejor es una bobada lo que voy a decir. Este señor, uno de estos que están soltando estos días, ¿alguien puede ir en contra de esa decisión? Lo han soltado, el juez dice, vale, aplique tal, ya venga. Se puede, no digo apelar, se puede... Técnicamente hoy en día la víctima puede recurrir a esas decisiones, antes no podía, desde la ley de estatuto de la víctima, la víctima forma parte de la ejecución de la pena. O quien sea, un ciudadano... Un tercero, acción popular, me parece dudoso. No por norma. Ahí mucho más difícil. Ahora una víctima, sí, claro. Sí, recurre. Víctima fiscal, punto. Exacto. Recurre. Va a una instancia superior y revoca o no revoca esa decisión. Lo que, para mí, insisto, una norma no puede hacer que ese hombre vuelva a prisión. No, yo por supuesto, que esté fuera. Al que pone libertad queda. Bueno, puede evitar que se sigan produciendo en el futuro. Eso sí. Pero mira, yo hay un extremo en el que demuestra la falta de técnica legislativa absoluta y que motiva que el Consejo General del Poder Judicial en bloque haya informado negativamente sobre la norma, ¿no? Solo tiene una transitoria, debería tener unas cuantas, pero tiene una transitoria única, que dice: en los procesos sobre hechos contemplados en la presente ley orgánica que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor, los juzgados o tribunales que los estén conociendo podrán adoptar las medidas previstas en el capítulo 2 del título 6. Estamos hablando de pseudopenas, lo cual es técnicamente imposible. Este aspecto es netamente inconstitucional. Tú no puedes aplicar una pena, una medida no deja de ser una forma de sancionar, ¿vale? Alejamiento o no alejamiento. Tú no puedes aplicarla a alguien que comete un delito o que comete una infracción y que en ese momento no existía esa posibilidad. Es un auténtico disparate lo que se pretende. O sea, esto es netamente inconstitucional y esto incide precisamente en eso de lo que estamos hablando. De todos modos, socialmente, y ahora yo el primero, socialmente, o sea, los indoctos, que somos la absoluta mayoría, nos choca la retroactividad, aunque ya sé que después de estos días leyendo saben que es correcto, ¿no? Pero choca la retroactividad, porque si una cosa está juzgada, sentenciada, pues ya está, ¿no? Es que hay una nueva ley, bueno, bien, la nueva ley es para lo siguiente, para otras
¿No es un poco chocante eso? No, la irretroactividad es el culmen de la pirámide. Pero en este caso sí es retroactivo. Porque es la seguridad jurídica. Pero en este caso sí es Pero retroactivo. aquí en lo bueno, es, en bonus. aquí Eso, es a favor de, quiero el decir, prorreo. Aquí es prorreo. No, pero digo eso a favor de que choca. Exacto, Si esa sí, sentencia va a sí. 5 años, está. Eso es, sí. ¿Por qué ahora cambia la ley? Entonces, bueno, pero los hechos y la ley están en el pasado, en el pretérito perfecto, como se dice, ¿no? Eso ya no se toca. Principio básico informador del sistema penal, que es el principio prorreo. Oiga, Cualquier interpretación de la norma Pero tiene prorreo, que ser abres la siempre puerta a la favor cárcel y del lo reo. sueltas, Gonzalo. Prorreo, pues ala, para Bueno, casa. es que, No, pero- y si despenalizas una conducta, por ponerte un ejemplo extremo, Sí. despenalizas una conducta, Todos a la y hay calle. alguien que entró a la cárcel Todos a la con esa calle. conducta, Todos a la despenalizas esa conducta y por el mero hecho de que yo lo cometí un 16 de agosto y tú un 20 de agosto, uno paga y otro no. Hombre, no tiene ningún sentido. No, todos a la calle hoy por la No tiene tarde. ningún sentido. Todos a la calle. Todos a la calle, en ese sentido sí, ¿eh? Sí, pero yo creo que esto es igual que cuando la gente dice, uy, no me tocó no sé qué por 2 días o por 3 días. claro, Es que un la vida- ejemplo- Es lo mismo. La vida Un es así. ejemplo o por un claro, año. Y un la ejemplo lotería. claro lo Entonces- tenemos en la limitación de la efectividad ex post de las sentencias del Supremo en todas estas materias tan en boga hoy en día, como son tema cláusula suelo o lo de las revolver y todo eso. El Supremo, como se da cuenta que, como dé la razón para atrás a todos, causa un problema, permitidme la expresión, de cojón de pato, porque quiebra el sistema bancario, siempre limita hasta el 17 de febrero del 2013. ¿Y sabéis lo que pasa? Que llega Europa y dice, oiga, mire, no me tome el pelo. Pa' Eso atrás, fue, todos. eso fue. Y entonces retrasamos el problema y desincentivamos que la gente reclame. Pero al final, Europa, que me decía un abogado que trabaja mucho en Bruselas, dice, mira, tenemos la gran suerte que estamos en Europa, y Europa nos va civilizando, aunque se haga rotazos jurídicos. Pero es que es verdad. O sea, Europa nos va Mira, eso del- civilizando. Lo del casi es como el Sporting, que casi sube La, todos la- los años. la anterior alarma social con A punto de escarcelaciones subir, pero no subió. la produjo Europa, cuando echó abajo la doctrina Parot. Sí. La echó abajo y esa sí que era automática, ¿eh? La echó abajo y, bueno, al día siguiente, saliendo. Pero yo prefiero... Bueno, tenía todo el sentido del mundo, ¿eh? Yo, Sí. ¿qué quieres que te diga? Es decir, era una construcción jurisprudencial y no era una aplicación directa de una norma. Por lo tanto, interpretar la norma en contra del reo... Prefiero que nos a mí me equivoquemos. rasca. Sí, pero prefiero fue que nos Europa, ¿eh? equivoquemos los españoles a que nos solucionen los problemas europeos. Pero Pues bueno, no, yo estamos me paso entrando- de patriotismo rancio. Sí, sí, estamos empezando a acostumbrarnos a que lo arreglen ellos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación, como en el fútbol, y volvemos en un momentín nada más. Bueno, aquí estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y Gonzalo quería decir algo, una adenda. A ver, Gonzalo, ¿habla Mira, ahora o calla para siempre? Es una venda en defensa de los jueces, ¿vale? Y que un abogado defienda a un juez está mal, porque además Te yo no veo- soy... te veo un Ojo, poco- yo no soy un pelota, Te nunca veo lo he un sido. poco... Es más, en la profesión paso por lo contrario, ¿vale? Mira, yo tuve la suerte de hacer un curso de posgrado en Londres, en la London School of Economics, sobre derecho, un derecho mucho más arcaico y más atrasado que el nuestro. Pero una de las cuestiones que nos llamaba la atención, como nos llamaban ellos a los de derecho continental, es que ellos no tenían código penal, siguen sin tenerlo. Yo asistí a una manifestación en Londres, año 94, vamos a decir, de todos los que en España se les hubiese aplicado la ley de bajos y maleantes, por no tener que describir a nadie, oponiéndose a que se estableciese un nuevo código penal. Tal es la confianza en los jueces, en las instituciones, que no quieren que el legislador meta mano. Por eso digo, por terciar en el debate entre de quién es la culpa, claramente y siempre del legislador. El juez está atado de manos por la norma. Muy bien. Bueno, dicho lo dicho, funciona pasamos como el a las otras dos precedente. leyes que os había enunciado y os había propuesto, sobre todo a lo relativo a la modificación del delito de sedición. Después esto de malversación, bueno, va a quedar un poco como está menos avanzada la propuesta por parte del Gobierno, pues ya veremos, ¿no? Pero el delito de sedición, pues está ahí, ¿no? La modificación de, actualmente yo lo tengo apuntado por ahí, de 4 a 8 años, pero bueno, como siempre, ahí puede ser hasta 10 o hasta 15 años según la modificar el artículo 544 del Código Penal, 544 y siguientes. Bueno, hay más artículos ahí. Claro, nadie se le escapa que está evidentemente en primer plano de la cuestión los catalanes, ¿no? El señor Junqueras, etcétera, etcétera, ¿no?
esto va para adelante, por así decirlo, también es un patinazo del Ejecutivo o es una manera de conseguir apoyos parlamentarios, lo cual a mí me parece más problemático que el patinazo, ¿no? Porque, bueno, equivocarse se equivoca todo el mundo, pero el otro parece que es un poco más juego subterráneo. ¿Cómo lo veis? A ver. Yo, evidentemente, de nuevo, sin ser siendo lego, Javier, tú y yo somos los legos en esto aquí, hasta donde yo sé, hermanos en la legos. materia, pero desde el gobierno se dicen dos cosas. Una, que la reforma de la sedición nos iba, digamos, a emparejar con Europa y nos íbamos a evitar líos como lo que pasó con Puigdemont y cosas estas con la extradición. No sé si es cierto o no, lo diréis vosotros después. Y segundo, que esto está contribuyendo, como dicen, a destensar el problema catalán y a facilitar la convivencia, ¿no? Sobre lo primero no lo sé. Lo segundo, yo tengo dudas de que la cesión permanente, más o menos dilatada en el tiempo, sea la fórmula para conseguir la convivencia, porque ahora nos encontramos con que a medio plazo empeoran las cosas de forma repentina, ¿no? Ahora bien, más allá de que esto se entienda fuera de Cataluña o no se entienda fuera de Cataluña, yo supongo que en Cataluña esto está bastante apoyado, fuera de Cataluña probablemente se entienda peor, y quizás las reacciones de algunos presidentes autonómicos socialistas como Laje, Lambán o no sé cómo se llama ahora mismo, el de Castilla-La Mancha, puedan poner algún problema, implican algún problema en ese sentido. Ahora bien, yo lo que me planteo es lo siguiente. Estamos asistiendo a lo que se llaman golpes de Estado 3.0, blandos, no sé cómo llamarlo exactamente. Está bien. Los golpes de Estado que son golpes de Estado, estoy pensando, por ejemplo, en España tenemos el caso de Cataluña. No sé si llamarlo golpe de Estado, pero por lo menos parece que ha habido una especie de insurrección. Que si no hay tanques no hay golpe de Estado, ¿no? Claro, no tenemos el mosquetón, el mosquetón no está el caballo de Pavía entrando en el Parlamento. Pero claro, tenemos, por ejemplo, también lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de Trump, por ejemplo. En el caso de Trump, digamos, hubo un golpe de Estado y no hubo un golpe de Estado, ¿qué es lo que? Porque son casos muy parecidos, que sí, pero que no. ¿De qué estamos hablando exactamente? Entonces, yo creo que no existe todavía, hasta donde yo sé, no existe una tipificación, o como se diga, de algo que es, digamos, utilizar las noticias falsas, introducirse en las redes sociales, crear marcos, digamos, mentales, culturales, hegemonías a través de, digamos, de fake news y de cosas de estas, digamos, la acaparación o el acaparamiento, digamos, de medios de comunicación, etcétera, y todo ello además, digamos, con un hilo conductor que nos lleva, digamos, a una insurrección, digamos, a movidas callejeras como las que estamos viendo en estas imágenes, donde hubo esta gente, digamos, retenida en algún edificio oficial, ¿no? Entonces, yo creo que debería plantearse, porque esto ha pasado en España, en Cataluña en concreto. Yo creo que en Estados Unidos estamos hablando de algo parecido, pero también puede pasar en Europa. Asaltaron el Capitolio. Asaltaron el Capitolio, sí, pero la gente ya pensando que defendía la democracia. Aquí estamos horrorizados con Tejero, con razón. O sea que, pero allí... Tejero también pensaba que defendía Claro, una cosa por eso digo, no, estamos salvar la horrorizados. democracia seguro que no. Por eso. Claro, hay que, pero bueno, y claro, en Europa también puede pasar, en alguna circunstancia podría pasar algo parecido. Yo creo que a lo mejor teníamos que ir pensando en legislar ese tipo y además hacerlo desde la Unión Europea, es decir, de forma, digamos, que si hay cualquier problema de estos y alguien se marcha, se fuga, se le puede extraditar, o sea, que hay una armonización de estos tipos. Yo no sé si eso es posible o no es posible, pero creo que debería pensarse en algo así. Es que vamos a ver, el principio, ¿qué es lo que defiende la sedición? El delito de sedición. Es el orden público, no es la Constitución. Es la sedición, la base es el orden público. ¿Qué pasa? Que es un delito que bueno, lleva 100, 200 años, más o menos, sin haberse tocado. ¿Por qué? Porque era más que nada la forma de proteger al Estado antes de que existieran, digamos, las democracias plenas. Entonces, la sedición puede, por eso a lo mejor hay que acotarlo, puede chocar contra el derecho de libertad de expresión, de manifestación, de reunión. O sea, todos oímos en los años 50-60 una huelga sediciosa. Ahora no existe, vamos, una huelga en una democracia plena, hombre, salvo que una huelga, digamos, normal, de tal. Entonces, yo no sé si hay que homologar o tal. Lo que llama la atención es que un hombre, o varios, no solamente Puigdemont, cometieron, se supone, un delito y nadie nos da
La extradición de no solamente Bélgica, Por eso digo lo de fue Europa. Dinamarca, Alemania. fue Alemania, Alemania. fue Francia. Por eso digo que lo de Europa, yo, vamos, ahí se quede. Es que en Europa más que, yo creo, sedición es más que nada, lo tratan como resistencia a la autoridad y que haya violencia. Ahora Ojo. se me ocurre a mí que esto se parece a lo que anterior que estábamos hablando, tiene que ver, pero en cuanto a que se mezcla todo, ya la rebelión, sedición, no sé qué, es como violación, abuso, se mezcla todo dentro de un gran... y entonces eso ya es deslizante, suele ser deslizante hacia abajo, diríamos, prorreo, pero... Ese es el problema, claro, que no es nuevo tampoco, ¿no? De las extradiciones, ¿no? Bueno, que nos ha pasado con el tema de Puigdemont y demás, ¿no? Yo soy un ferviente defensor, soy europeísta, como muchos sabéis, ¿no? De que haya algún día, no muy lejano, un código penal europeo de mínimos, por lo menos, ¿no? Para evitar que cuando se pide en fin, que un pájaro que ha cometido un delito aquí, pues está por otro lado, no haya que andar con tanta burocracia y para ver si encaja en el Código Penal Nacional, no sé qué más, y realmente, bueno, como teóricamente está previsto, a ese pollo se le ponga dentro de la frontera española, pues lógicamente a disposición de la autoridad judicial, o incluso que haya un sistema judicial paneuropeo, ¿no? Pero bueno, todavía estamos muy lejos de esto, evidentemente. Y lo que sí quiero decir cuando se habla de esto de la homologación, claro, es que hay legislaciones muy diversas que son de épocas distintas, además, ¿no? Pero también quiero decir que hay constituciones como la francesa o la alemana, donde justamente la quiebra o la amenaza a la quiebra del Estado está mucho más duramente prevista que en España, donde se habla así de la indisoluble unidad de la nación española. Pero bueno, en Alemania o en Francia, vamos, esto es una cosa de una heterodoxia total, ¿no? Y en fin, que acarrearía, es decir, si esto, lo que ocurrió en Cataluña, ocurre en cualquiera de estos países, habría habido la marimorena, no sé qué tipo penal se habría aplicado, pero evidentemente, bueno, ningún partido, creo, de la Alemania federal estaría considerando cómo rebajarle las penas, ¿no? En los países luteranos la hoguera, vamos. Hombre, bueno, pues Pero mira, posiblemente. Claro. en esa línea, o sea, no conviene confundir lo que ocurrió en Bélgica con lo que ocurrió en Alemania. Es decir, Bélgica no lo da por un motivo, pero Alemania no lo da por una cuestión estrictamente de índole procesal, no de índole penal. En el momento en que se le pide a Alemania, si no me equivoco, él ya tenía el acta de diputado. Y hasta que no se resolvió ese tema, no se autorizó la entrega a España, que creo que, aunque haya pasado desapercibido, está recientemente autorizado en proceso de autorización. Sí. Que quizás sea esto lo que también provoca esta cuestión, ¿no? Esta reforma. Las urgencias en reformar. Exactamente, evitar que venga y se le juzgue. Es lo que llama la atención, digamos, legislar a la carta y a beneficio, digamos, puntual. Decir, bueno, a mí me interesa esto, legislo. A mí me interesa lo otro, legislo. Y volvemos a lo mismo. El tema de la extradición, aparte de esto y tal, lo que decía Leopoldo y tal, unos mínimos, y también de delictivos y de penas, de penas. De penas. O sea, yo cometo aquí un asesinato, me marcho y la pena es pena capital, me marcho a Francia, y Francia, para darme, dice, se lo mando, pero usted, la pena no puede ser la pena capital, será otra. Y si como diga, no se lo damos. Bueno, Leopoldo, tú fuiste discípulo directo de don Luis Sela, ¿no? No, bueno, indirecto. No te llegó a dar clase porque ya estaba jubilado. Estaba jubilado, sí, indirecto, claro, sí. Claro. ¿Qué diría de esto? Un internacionalista como él, tan probado, ¿no? Hombre, bueno, pues evidentemente se escandalizaría de que se hubiera avanzado tan poco en ese terreno, ¿no? Del acercamiento de las normativas, ¿no? Pero en efecto yo también coincido en que pues eso, legislar a la carta y además a una carta a unos pocos meses vista, ¿no? Porque estamos hablando ya de perspectivas electorales, sin duda, ¿no? Que aquí es donde vamos a ver también posiblemente cómo cada miembro de la coalición de gobierno, bueno, pues va a empezar a marcar diferencias también para tener su programa propio, porque evidentemente la coalición no se presenta junto a las elecciones. Entonces, a partir de ahora vamos a tener un escenario bastante interesante que va a afectar también a los temas legislativos, sin duda, ¿no? A ver, sociólogo, eso da votos, yo tengo dudas,
Yo creo que no da Da- votos. los no da y los votos- quita, los da y no los votos, quita, claro. Quizá no da votos fuera de Cataluña en las urnas. Pero sí da votos en el Parlamento y en Cataluña. Bueno, eso sin duda, eso sin Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante. Y en lo que estamos ahora votos es justamente... electorales, es decir, votos populares. No, votos populares, o sea que yo no sé hasta qué punto, porque, vamos a ver, digamos que al final yo creo que estas cosas para mucha gente son relativamente secundarias. No lo de la reforma del Código Penal, de los sí es sí, que eso sí que crea alarma social, pero yo creo que estas cosas la gente se pierde mucho en ello. Yo siempre digo lo mismo. No sé si os acordáis que cuando se hizo aquí la comisión del caso Marea, ¿os acordáis de aquello? Bueno, nosotros hicimos una encuesta en aquella época para un partido político y la mitad de los asturianos, después de que estuviesen los titulares de los periódicos durante meses, no tenían ni la más remota idea de qué era eso. No tenían la más remota idea de qué era eso. Yo creo que lo de la sedición a mucha gente le importa un bledo y a lo mejor influye mucho más, qué sé yo, pues medidas de estas, este goteo de medidas de, ahora por ejemplo la última, la de las ayudar a la gente que tiene hipotecas, estas cosas van Quizá más la por ahí. sedición no, pero lo del asesino, el violador del Estilete, Eso sí, es muy popular. eso sí, ahí sí. Eso sí es muy Por eso dije que eso sí que es el arma social, lo de la secesión no tanto. Y en cambio, a cambio te da votos en el Parlamento, porque aquí hay la impresión de que hay un plan a largo plazo, que lo que no sabemos nosotros es cuál es el desenlace, pero probablemente, digamos, los que están trabajando en ello sí sepan a dónde quieren Sí, llegar. perdón, Una de las partes, una cuestión. Sí, en el Parlamento, evidentemente, bueno, porque hay que sacar unos presupuestos, por la razón que sea o tal, bueno, pues eso da votos, ¿no? No sé si rebaja la tensión. En el electorado yo soy más dubitativo. Habrá en efecto pues gente que diga que bien, que el señor Junqueras pues ya no tiene ni antecedentes penales, ni poco menos, tal, ¿no? Pero yo quiero recordar que el señor Illa ganó las elecciones en Cataluña y no habló para nada de la sedición. Habló de que había puesto la cara con el COVID, que la puso, podrá haber cometido errores o lo que sea, pero es evidente que puso la cara y ganó las elecciones, ¿no? Era otro discurso. Quizá ahora, lógicamente, ya haya menos miedo a la pandemia, pero yo no tengo la impresión de que, en fin, aunque la sociedad está pues, muy mediatizada por el discurso nacionalista y demás, yo no creo que una destipificación o un cambio desde el concepto penal de estos comportamientos pues vaya a dar muchos votos, no lo creo personalmente. Vuelvo a la pregunta de antes, pero en otra situación. Antes os preguntaba si se puede echar abajo, digamos, o reformar la ley del solo sí es sí. En este caso ¿vas a ir adelante la ley de la modificación de la sedición? Todavía no está hecho, vamos. ¿Qué opináis? Es ley orgánica, de nuevo. Claro. Por lo tanto, tiene que conseguir ese número de votos. Desconozco cómo van a hacer para que se sumen Ciudadanos, que ahí va a estar enfrente. Probablemente lo que sea es una herramienta política que se lleve al Congreso, que sirva para debatir, para fijar posiciones y para tratar de arañar votos en ese sentido. Es decir, el gobierno dirá, oiga, esto es todo lo que puedo hacer. Ahora, lo de conseguir los votos ya es harina de otro costal. Me parece evidente que va a ser mucho más complicado, hombre, a salvo que estos fenómenos, algunos que tenemos en el PP, se vuelvan a equivocar votando y cosas esas, ¿no? Hombre, siempre puede ocurrir. En la ley de, Siempre se equivoca el mismo, siempre. en la ley que estábamos hablando antes, de solo sí es sí, hay 4 votos del PP. A favor, sí, Sí, sí. Vota Ciudadanos, vota Dicen que Ciudadanos, equivocados. vota Teruel, vota Canarias y 4 del PP. Ojo, Vox acaba de pedir que todos los que votaron esa ley sean inhabilitados para poderse presentar a las siguientes elecciones. Es que Vox es un partido muy peculiar. Por pedir no cuesta Inhabilitar nada. a alguien por el voto que hace en el Parlamento. Exacto, No sé, fíjate. Pedir es barato. como que no lo veo muy democrático. Hombre, Maduro a lo mejor le sugirió esa medida. Coño, inhabilita al que esté en contra y ya está. Claro, ya está, no, está solucionado. Porque eso también puede dársele la vuelta y puede perjudicar a otros en otro Pero momento determinado. yo estoy con Gonzalo en el sentido de son leyes orgánicas que a lo mejor el delito de sedición y el de malversación a lo mejor necesita una vuelta más, a lo mejor actualizarlo un poquitín más. Pero y muchos más tipos penales. Exacto, muchos más, pero no, Más digamos, tipos ¿por qué? Porque me interesa electoralmente ahora. Por ejemplo, el tema de la malversación, que lo miré un poco, que a lo mejor no sé tal, estando Artur Mas de presidente de la Generalitat, hubo un caso de malversación y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no pudo entrar porque la desviación
que decía que el beneficiario tiene que ser el malversador o un tercero, era una desviación a la propia administración. Y dijo, ¿qué protege tal? El patrimonio, el caudal administrativo, patrimonial. Yo es que, vamos a suponer ahora, coges a la un Consejería dinero de de aquí, Cultura y se lo das a la y Consejería se de lo doy Educación. al Ministerio, no, se lo doy al Museo de Bellas Artes. Malversación, pero dice, oiga, no, es que dice que es que sabe claro, no, el tribunal dijo que no podía entrar a valorar eso, porque es para personal o un tercero. Y perjudicar la administración. No, tal cual está redactado el tipo de malversación, no es así. Yo leí el tribunal, se pasó de purista y dijo, señores, arréglense. Bueno, que lo que hablábamos sí, antes, siempre estaría cansado de ser el legislador en la forma y el que tiene que resolver todo lo que ustedes me piden. Porque el tipo penal no da para tanto como se planteó en ese supuesto. Puede ser malversación destinar fondos de un servicio a otro. Puede ser. Sí, puede. No lo excluye el tipo penal. Claro, modificar acordaros de cómo se llamaba aquel presidente de Cantabria, hombre, Ormaechea Sí. desvió unos fondos para un discurso, para que le pagaran el discurso y tal, y fue a la cárcel. Claro, bueno, vosotros estáis... Bueno, a ver, quería decir una cosa respecto a lo que comentaba Leopoldo. Yo sí creo que, como argumentaba él, que seguramente lo de Junqueras y demás está medio olvidado, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista político, de la incidencia política, y que por lo tanto esto del delito de sedición a la gente le parezca ya un debate teórico, digamos, ¿no? Pero yo creo que la cuestión, más que Junqueras, pues, es el futuro, que se pueden volver a plantear situaciones parecidas. Y entonces si rebajas tal, y pues claro, ya me lo facilitaron. A mí no me preocupa tanto que Junqueras, bueno, más ya fueron indultados, o sea que tampoco hay mucho más que hablar del asunto. No me preocupa tanto Junqueras, sino el futuro Junqueras, que puede ser el mismo, ¿no? ¿No os lo veis así o es suspicacia por mi parte? Mira, al hilo de esto, hoy mismo las noticias era que el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial de Inglaterra, ha dicho a Escocia que no puede el Parlamento escocés plantear un referéndum. Entonces, ¿y qué se plantea Escocia? Dice, bueno, voy a plantear unas generales en plan plebiscito. Es que... Primer punto del programa, la independencia. Claro. Eso ya se manejó aquí. Claro, se manejó, exactamente. Eso es lo que... La consulta que decían y tal. Siempre se plantean las elecciones, sobre todo las autonómicas, como una especie de plebiscito. Y siempre se han quedado ahí sin esa mayoría clara que podría darles a ellos el argumento, ¿no? Pero yo creo que hay un trabajo, vamos a ver, yo creo que el problema que hay es que, uno de los muchos problemas que hay, es que digamos que las autoridades catalanas, más allá, o los partidos independentistas en Cataluña, más allá del susto que se han llevado por los juicios y por digamos, las penas que han sufrido y el desbaratamiento que ha habido de la trama, por decirlo de alguna forma, de la intentona esta secesionista, como queramos llamarla, lo que sí que es, lo que yo creo que es evidente es que tiene un plan a largo plazo. Y si no lo consiguen ahora, van a intentarlo más adelante. Eso está en el ADN de ellos, van a negociar mientras tanto, están consiguiendo inversión. Son incansables. Claro, es que además en un partido nacionalista siempre tiene que ir a más. Entonces tienes que pedir siempre más competencias, tienes que pedir más algo, porque si no dejas de tener razón de ser. Entonces va a llegar un momento también, cuando ya tengan las rodalíes, tengan el no sé qué, el no sé cuántos, el aeropuerto, el puerto, el no sé cuántos. Joder, ¿qué nos vamos a quedar? El aeropuerto se vendrán primero los chinos o el puerto, pero bueno, eso es otra cosa distinta. Entonces, ¿por dónde vamos a tirar nosotros? Entonces, el problema que yo veo es que esto es un proyecto a largo plazo y el Estado, sin embargo, está jugando a corto plazo. Y en ese sentido, o tengo esa impresión de que está jugando a corto plazo. Entonces, esa ventaja que tienen ellos de tener un plan, de tener además bien engrasada la maquinaria, saber seguir los mecanismos legales y un Estado que está desprotegido, por lo menos hasta ahora, ¿no? Estamos a 4 minutos del final y no dijimos nada de la malversación. Pues nada, una última ronda, breve, decir algo. Gonzalo, primero y hacemos así. Bueno, que para reformar ese delito habría que también
reformar en principio el de la administración desleal. Por lo tanto, viendo la capacidad jurídica de estas acémilas jurídicas o de estas famosas mulas jurídicas que tenemos en el gobierno, probablemente tengan que borrar los antecedentes penales a Mario Conde, a poco que se le vaya de la mano el tema. Buena Claro. idea, ¿no? Claro. Bueno, y Mario Conde con él. A unos cuantos más, pero vamos, yo mucho me temo que vayan mucho más allá de lo que se les pide. A ver, Francisco. Reitero que parece que es una legislación a la carta más bien para los catalanes, así como Griñán, en el sentido que la gente lo puede a lo mejor entender que sea, y a lo mejor está bien, que sea una pena más baja cuando la malversación ni es para ti ni para un tercero, digamos, cercano. O sea, malverso para una ONG, tienes delito, pero a lo mejor menos pena. No lo sé, ¿eh? No lo sé. A veces tienes el delito y además más hipocresía, pero bueno, no dentro de Jacobo. Bueno, yo aparte de una cosa que está diciendo Francisco que me parece fundamental, que es legislar a la carta personalmente, casi para algunos casos concretos, yo creo que la malversación se va a entender mal, o se explica muy bien que se va a entender muy mal por parte de la gente. Estamos en un país donde robar 1 millón de euros o quedarte con 1 millón de euros es mucho más grave que dar un golpe de Estado, por ejemplo. Por lo menos, o hacer algo, digamos, la gente lo ve así. Entonces, eso van a tener que hacerlo con mucho tiento y evitar, sobre todo, consecuencias de ver a gente que se le ha presentado como el epítome del mal y verla en la calle. Que nos puede pasar que, si se hace mal, vamos a tener un efecto, digamos, de ver a gente en la calle con la consiguiente alarma social. Entonces, yo creo que ahí van a tener que palparse mucho tensarse mucho las ropas antes de legislar eso y hacerlo con mucha delicadeza, ¿no? Para ver las consecuencias que Leopoldo, cerramos. Malversación. Dos cosas rápidas. Yo una particularmente, porque he sospechado, he visto a lo largo de la vida en distintas instancias, distintas administraciones, comportamientos que siempre me parecieron malversación y que salieron de rositas. Por lo tanto, a mí me da, en fin, bastante preocupación el que se pueda hacer algo también a la carta, ¿no? Y ya que hablamos de la carta, ¿no? Es curioso, esto lo decía todo el mundo, ¿no? Que cuando el Tribunal de Cuentas impuso sanciones económicas a los catalanes, a algunos disidentes, les daba bastante más pavor que la cárcel, ¿eh? Por lo tanto, el Tribunal de Cuentas lo hacía por eso, más o menos, ¿eh? Si la bolsa sona. Sí, exactamente, lo hacía por... La cárcel te convierte en héroe y Sí. el matrimonio te convierte en pobre. Exactamente, esa es la cuestión. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Hasta aquí llegamos. Gracias, Gonzalo. Gracias, Francisco. Gracias, Jacobo. Gracias, Leopoldo. Hasta aquí llegamos. Yo creo que, bueno, yo daba por hecho que iba a ser un buen programa, pero fue mejor, porque yo tenía miedo a que fuera muy liante. Yo creo que fue muy esclarecedor, muy clarificador, si se quiere. Y nada, gracias, insisto, a los cuatro, gracias a ustedes por oírnos y vernos, y volvemos el próximo viernes, como siempre, en La Caja Negra.